Encontró a un niño apache hambriento y 4 días después, 3 mujeres apache estaban en su puerta. Antes de sumergirnos en la historia, no olvides darle me gusta al video y contarnos en los comentarios desde dónde estás viendo. Territorio de Arizona, invierno de 1882. R. Dalston no le gustó mucho la valla norte. El tramo corría torcido entre maleza quebradiza y rocas descoloridas por el sol. Siempre necesita reparación, siempre demasiado lejos de la cabaña para molestarse en ello a menos que algo le empuje a salir ahí. Un poste roto, un animal que se cola, o la intuición de que algo no iba bien. Esa mañana fue la última. Se había despertado temprano, como siempre. Alimenté a las mulas, revisé la puerta del cobertizo que nunca cerraba del todo bien. Moía su café a mano, despacio y con calma, como hacía todo. Su cabaña, paredes de madera tosca, una tubería de estufa, un tejado remendado con corteza y esperanza, había permanecido en silencio durante toda la noche. No había visitas, ni sonidos, salvo el viento, pero aún así algo le asentía. Un tirón en el estómago. Intentó ignorarlo. No funcionó. Así que ahora cabalgaba hacia el noreste a través del viento que cortaba su abrigo y le dejaba el dorso de las manos en carne viva. Las llanuras eran amplias y abiertas, el tipo de tierra que no oculta nada salvo cuando lo hace. Hace años, aprendió a buscar no lo que había allí, sino lo que no estaba. La ausencia de movimiento, la forma que no pertenecía. Eso fue lo que llamó su atención. A primera vista, era solo un montículo en la tierra, bajo y desplomado cerca de la base del poste de la valla donde el alambre se soltó. Podría haber sido un saco o un cadáver de coyote, de esos que arrastran los buitres y están medio cubiertos de arena arrastrada por el viento, pero no lo era. Frenó la mula y desmontó, las botas crujiendo en la tierra fría. Se acercó con ojo cauteloso. Una mano se mantuvo cerca de la funda por costumbre, aunque su instinto ya le decía que no era peligro. Era algo peor. Era un niño, un parcheado por su aspecto, no más de 5 o 6 años, encogido sobre sí mismo como algo que intenta desaparecer descalzo. Sus costillas se veían a través de la piel. Una mejilla descansaba contra el suelo duro, sus labios secos y partidos. Sus manos eran pequeñas, los dedos rígidos y cambiando de color. Llevaba una camisa fina de cuero de ciervo rasgada en una manga. Sin abrigo, sin manta. La ceniza de una pequeña hoguera se había desbordado y se había mezclado con su pelo. Reed se agachó y soltó un suspiro por la nariz. Miró a su alrededor. Sin huellas, sin humo, sin movimiento en ninguna dirección. Solo ese chico muriendo lento y solo. Reed dudó, no porque no le importara, sino porque llevaba años solo y acoger a alguien no era poca cosa. No aquí fuera. No con el invierno empezando a mostrar sus dientes. La última persona a la que había sostenido sus brazos había sido su esposa 6 años antes, muriendo en una cama que olía a enfermedad y aceite de pino. Desde entonces, solo había quedado él, las mulas y el ganado. Eso fue por elección propia. Esto no lo era. Se quitó el grueso abrigo, grueso forrado de lana, lo único que le había mantenido caliente durante el invierno pasado, y lo envolvió alrededor del chico con manos cuidadosas. No habló. De todos modos, el chico no podía oír, no en ese estado. Reed deslizó los brazos bajo el niño, lo levantó con suavidad y sintió lo ligero que era, casi ingrávido, huesos y piel. Al girarse de nuevo hacia la mula, el viento volvió a levantarse. Le golpeó el pecho y le hizo entrecerrar los ojos. Miró de nuevo las llanuras vacías, esperando ver a alguien. Cualquiera, pero no había nada, murmuró entre dientes, más para sí mismo que para el chico. Muy bien. Entonces, cabalgó de vuelta a la cabaña con el niño acunado en un brazo, la lluvia suelta en la otra mano. Cada casco le daba un poco más de claridad en el pecho. Esto no era temporal. Esto no era una limosna. Ahora era su responsabilidad. El viaje duró 20 minutos. No se precipitó. Dentro de la cabaña, la estufa seguía caliente por el ardor matutino. Alimentó el fuego con cedro seco y luego despejó la camilla cercana. Acostó al niño con cuidado, aún con su propio abrigo envuelto a su alrededor, y sintió como el frío abandonaba la piel del niño en lentas oleadas. Fue a buscar agua, la calentó, lavó las manos del chico con un paño, notó los cortes, la suciedad que se le clavaba en las uñas y los moratones morados en sus brazos. Reed no preguntó qué había pasado. De todas formas,
El chico no podría haber respondido. Preparó caldo, diluyó las alubias con grasa, sal y agua, y las dejó enfriar en una taza de lata. Se arrodilló, levantó ligeramente la cabeza del chico y presionó el borde de la taza contra sus labios. El chico tragó saliva. Eso era suficiente. Reed se quedó allí a su lado durante mucho tiempo, arrodillado en el suelo de la cabaña con las rodillas doloridas y una mano apoyada en el hombro del chico, no por consuelo, sino para recordarse a sí mismo que esto era real, que alguien más estaba respirando en su hogar otra vez. Alguien más importaba. No durmió esa noche. Se sentó en una silla junto a la estufa, observando cómo el pecho del chico subía y bajaba bajo las pieles, escuchando el viento golpear las paredes. No había plan, ni explicación, solo el hecho de que algo en él se negaba a dejar que ese niño muriera solo ahí fuera. Aunque no supiera qué venía después, el chico no habló ni el primer día ni el siguiente. Reed Olston no le presionó. No intentó sacar un nombre, una palabra o una historia. El chico comía lo que le daban, bebía cuando se lo pedía y dormía más que nada. Cuando estaba despierto, sus ojos seguían a Reed, nunca confiando del todo, pero tampoco temiendo mucho. Solo observando, Reed arregló la bisagra rota de la puerta, partió más leña, revisó la valla y alimentó al ganado. Continuó su rutina con la misma disciplina silenciosa de siempre, pero ahora había un plato extra en la mesa y cocinaba más de una ración a la vez. No le costó mucho pensarlo. Simplemente lo hizo. Así vivió desde la guerra. Haz lo siguiente, luego lo siguiente. No pienses más allá de mañana. Para la tercera noche, el chico estaba solo, descalzo cerca de la cocina, sosteniendo la taza que Reed le había dado con ambas manos. Sus piernas seguían inestables. Reed notó que el chico miraba la puerta más de una vez, como si esperara a alguien. Reed dejó el café y se inclinó hacia adelante en la silla. ¿Alguien viene a por ti?, preguntó con naturalidad. El chico no respondió. Sus dedos se cerraron con más fuerza alrededor de la taza. Reed no volvió a preguntar, pero esa pregunta, ¿alguien viene a por ti?, atrapado en el fondo de su mente mientras el fuego crepitaba abajo. A la mañana siguiente, llegó la respuesta. Era poco después del amanecer cuando el sol había salido sobre la cresta. Reed había salido a buscar leña cuando la mula resopló bruscamente y retrocedió de la valla. Reed siguió la mirada de la mula. Allí, a la luz gris pálida, estaban tres figuras a pie. Mujeres, un poco irregulares, lo suficientemente cerca ahora como para que sus respiraciones se reflejaran en el aire frío. No se movieron, no saludaron, simplemente se situaron en una elevación sobre la cabaña, la brisa tirando suavemente de sus largas faldas y su cabello trenzado. Reed sintió que se le encogía el estómago. Miró hacia la cabaña donde los chicos aún dormían. Luego se giró para mirarles. Estaban gastados. Eso fue lo primero que notó. No solo cansado, sino agotado. Sus mocasines estaban cubiertos de polvo y barro cubierto de costras. Sus vestidos, largos de piel de ciervo, cosidos con cuentas y concha, estaban rasgados en las costuras y colgaban sueltos en algunos lugares. Una llevaba un bulto envuelto atado a la espalda. Otra tenía lo que parecía un cuchillo de caza viejo atado al cinturón con un trozo de tela. Sus mejillas estaban quemaduras por el sol, sus brazos delgados. El que iba delante, claramente el mayor, avanzó solo. Tenía un cuerpo fuerte, curvado, ancho en las caderas, con el pecho lleno y levantado bajo los cordones sueltos del corpiño roto. Su vestido había sido remendado en algunos lugares con parches de cuero, pero la parte delantera aún entreabierta lo suficiente para dejar ver la parte superior de sus pechos subiendo y bajando con la respiración. Sus ojos no vacilaron. Su voz, cuando llegó, era baja y serena. «Tienes a nuestro hijo», dijo. Sin ira, sin amenazas, solo hechos. La mandíbula de Reed se tensó. Su mente trabajaba rápido. El chico no dijo nada, pero todas las señales estaban ahí. Esta mujer, esta madre, llevaba días buscándola, probablemente, quizá más. Miró más allá de ella hacia las otras dos mujeres. Uno era más joven, con el pelo oscuro suelto y ojos que escaneaban la cabaña y los árboles más allá. La otra se aferraba a su costado, delgada y encorvada, los labios apretados. Reed no dijo nada durante un momento. Su pulso era estable, pero su cuerpo alerta, los hombros tensos. Miró al mayor a los ojos. Está dentro, todavía dormido.
Asintió una vez y luego esperó. Reed dudó. Tenía todas las razones para no confiar en los extraños en su puerta. Apache o no, 3 adultos desesperados que aparecieran sin avisar en invierno conllevaban un riesgo. Pero también sabía lo que significaba perder a alguien, seguir huellas durante días, esperando que el siguiente punto de señal llevara a algún sitio. Y sabía lo que significaba cuando la pista terminaba en tu puerta. Retrocedió. «Pasa», dijo. Se movían en silencio, sin preguntas, sin vacilaciones. Al entrar en la cabaña, el calor les golpeó en la cara. Sus cuerpos se tensaron con el cambio. Reed observó cómo la mayor cruzaba rápidamente la planta y se arrodillaba junto a la camilla. El chico se movió, parpadeando. Entonces sus ojos se iluminaron. Se apresuró a sus brazos sin hacer ruido, enterrando el rostro en la curva de su pecho. Ella le rodeó con fuerza, con las manos sobre su espalda, la cabeza baja hasta que sus labios tocaron su cabello. Las otras 2 mujeres permanecían en la sombra cerca del muro, observando con los ojos muy abiertos, pero sin acercarse. El niño no lloró. Ella tampoco. Simplemente aguantaron fuerte. Reed vertió agua en un vaso de lata y lo deslizó por la mesa. Luego abrió la despensa, sacó lo poco que quedaba. Cecina, pan duro, unas cuantas alubias secas, y las colocó cerca de la estufa. «Come», dijo. Las mujeres no se movieron de inmediato. Entonces la más alta, aún sujetando al niño, cogió un trozo de pan, lo rompió, le dio una porción y otra a las otras mujeres. Comieron despacio, deliberadamente, en silencio. Tras un largo silencio, volvió a mirar a Reed. «Soy Asa», dijo. Asintió una vez. «Reed». Pasó otro instante. «¿Por qué le ayudaste?», preguntó. No enfadado, solo intentando entender. Reed se frotó la nuca. No me sentía bien dejarle. Asa sostuvo su mirada durante un largo segundo. «No», dijo suavemente. «No lo habría sido». Esa noche, las mujeres se quedaron. Reed no ofreció promesas, ni dio discursos de bienvenida. Simplemente colocó pieles extra cerca de la estufa, añadió más leña al fuego y se aseguró de que la olla de agua estuviera llena. Limpiaba su rifle antes de acostarse, como siempre. Pero cuando levantó la vista, notó algo diferente. La cabaña ya no estaba vacía. Y por primera vez en mucho tiempo, eso no se sentía como una amenaza. Parecía que algo empezaba. La mañana llegó gris y seca, de esas que no transmiten calor a pesar del sol que sale sobre la cresta. Reed Olston estaba junto a la estufa, añadiendo leña partida a la llama, mientras la tetera de hierro vibraba suavemente a su lado. Le duelen los hombros tras una noche de dormido en la silla, pero no lo demostró. Detrás de él, la cabaña estaba más silenciosa de lo habitual, pero no silenciosa. El niño estaba acurrucado de nuevo cerca del fuego, bien acurrucado en un montón de pieles dobladas. Su madre, Asa, arrodillada a su lado. No había dormido mucho. Eso estaba claro. Su largo cabello oscuro seguía trenzado con un apretón, aunque el polvo se aferraba a las puntas. Su vestido, piel de ciervo deshilachada, remendado en las costuras, colgaba suelto sobre sus curvas, los cordones de su pecho medio atados. Una mano descansaba en la espalda del chico. La otra permaneció sobre su propio muslo, quieta y firme. Reed no preguntó de qué habían huido. Pensó que no hacía falta. Las otras 2 mujeres se habían mantenido cerca de las sombras de la habitación. La menor, Ren, como más tarde descubriría, la mantenía cerca de la pared, con la mirada aguda, sin decir una palabra. La más suave, Tula, parecía mayor de lo que probablemente era, moviéndose con delicadeza, con cuidado, como alguien acostumbrado a evitar ruidos fuertes. Ahora estaba junto a la ventana, mirando hacia el matorral con una expresión que decía que no esperaba que saliera nada bueno de ese día. Reed los observaba a todos desde detrás de su taza de café. No estaba acostumbrado a esta compañía, al ruido, a la respiración que no le pertenecía. Nunca había invitado a nadie a quedarse tanto tiempo antes, ni siquiera a los conductores de suministros de Bisbee. Y aún así, tampoco les había pedido que se marcharan. No estaba seguro de qué significaba eso. «Necesito revisar la valla», dijo al cabo de un rato. Salió seco y plano. Nadie respondió, pero la cabeza de Asa se inclinó ligeramente, y Reed supo que ella le había oído.
Cogió su abrigo, guardó el rifle y salió al frío. La puerta se cerró de golpe tras él. La valla estaba a 4 millas andando desde la cabaña. El viento barriendo la dura tierra como si intentara desnudar a un oso. Reed revisó el poste uno a uno, encontrando algunos cables sueltos y una esquina que había sido rociada por un ciervo o un coyote. Trabajó con las manos enguantadas, clavando una férula, retorciendo el cable a la perfección. Su aliento se nublaba en el aire, pero su mente no estaba en el trabajo. No paraba de pensar en lo que Asa había dicho la noche anterior. Tienes a nuestro hijo, no a mi hijo, no al niño. Nuestro hijo. Eso significaba algo. Quizá no de la forma en que la mayoría lo interpretaría, pero leerlo insinuaba un vínculo entre esas mujeres. No solo sangre, sino supervivencia compartida. Quizá no eran familiares. Quizá eran todo lo que quedaba de algo que antes era más grande. Una tribu, un campamento, una comunidad, una aniquilada o dispersa. Ya lo había visto antes. Reed había servido como explorador de la Unión en el 64, principalmente en el territorio de Arizona. Había visto ambos lados de la fea verdad. Lo que los hombres uniformados hicieron a las familias apaches y lo que se devolvió a cambio. No hablaba de ello, pero nunca le abandonaba. No del todo. Ese chico había sobrevivido a algo. Las mujeres también, y ahora estaban dentro de su casa. Cuando regresó cerca del mediodía, el olor a frijoles cocidos le llegó antes incluso de entrar. Tula se había metido en la cocina. El chico estaba sentado ahora. A su lado, con las piernas cruzadas bajo él, masticando lentamente una tira de pan. Hoy tenía la cara menos hundida, los ojos más brillantes. Ren seguía nerviosa, pero ahora estaba cerca de la estufa. Su vestido, más corto que los demás, dejaba ver sus piernas hasta el muslo, y seguía descalza a pesar del frío. Reed miró hacia sus pies. Piel agrietada, sangrando en algunos sitios. Volvió a levantar la mirada sin decir nada. Puedes quedarte con las botas, dijo sin dirigirse a nadie en particular. Tengo extra. Puede que no encaje, pero es mejor que eso. Ren no respondió, pero Asa sí desde su asiento cerca de la camilla. Ella le miró y asintió una vez. Nos encargaremos de los nuestros. Reed no discutió. Se sirvió una taza de café y se quedó en el umbral observándolos a todos. Le volvió a golpear. Esta cabaña nunca había albergado a tanta gente antes. Ni siquiera cuando él y su esposa estaban asentándose por primera vez en la tierra. Siempre había sido un lugar de silencio, un lugar para mantener el mundo fuera. Ahora estaba lleno. Pensó en preguntar cuánto tiempo pensaban quedarse, pero algo en él se resistía. La pregunta lo haría real, lo haría temporal. En su lugar, no dijo nada. Esa noche, mientras la luz se desvanecía en las colinas y se volvía azul, Asa salió al exterior. No dijo a dónde iba, simplemente se envolvió el abrigo de Reed sobre los hombros, el mismo abrigo que le había devuelto doblado y cepillado, y bajó hacia el lecho del arroyo, donde los Reed secos se doblaban con el viento. Reed la seguía a cierta distancia, no demasiado cerca, pero tampoco tanto como para pensar que no le importaba. Se detuvo cerca de un grupo de piedras. Nelt dijo algo en voz baja en un idioma que no entendía. Su espalda subía y bajaba en un ritmo lento, como si midiera su respiración con cuidado. Reed estaba a unos pasos detrás, observando. Cuando se levantó de nuevo, se giró para mirarle. No tenía los ojos húmedos, pero sí pesados. No preguntaste qué nos pasó, dijo. Negó con la cabeza. No pensé que me lo diría si lo hacía. Ella asintió. Luego escondimos al chico durante una redada. Le cubrí con cepillo. Corrimos. Nos llevó días encontrar el sitio de nuevo. Y cuando lo hicimos, no quedaba nada. Reed bajó la mirada, soltó un suspiro lento. ¿Has venido de lejos? Sí. Él dudó, luego dijo, aquí estás a salvo. No le dio las gracias, solo le miró con algo indescifrable. Quizá respeto, quizá precaución. Luego pasó junto al despacio, el borde de su vestido rasgado rozando su pierna al pasar. Esa noche, nadie pidió espacio. El niño se acurrucó contra Asa bajo las pieles. Tula se estiró junto al fuego. Ren estaba sentada con las piernas cruzadas cerca de la ventana, con el abrigo de Reed colgado sobre sus rodillas. Reed estaba sentado en la silla, con los ojos entrecerrados,
el rifle sobre el regazo como siempre. No sabía qué traería el mañana. Pero por ahora, todos seguían aquí, y eso era suficiente. Los días llegaron más fríos después de eso. La mañana empezó antes que la luz. El interior de la cabaña estaba costroso de escarcha en los bordes de las ventanas. Reed se despertaba temprano como siempre, pero ahora no estaba solo en el silencio. Ahí se escuchaban las suaves respiraciones del chico, enterrado bajo pieles cerca de la estufa. Los suaves movimientos de Tula mientras se removía las articulaciones rígidas y se ponía de pie, siempre la primera en moverse tras Reed. Ren permaneció quieto más tiempo, con los ojos apenas abiertos, observando, evaluando, incluso medio despierto. Y Asa yacía en silencio, pero alerta, siempre la más cerca del chico, su brazo apoyado sobre él como una promesa que no se rompería de nuevo. Reed notó que la cabaña ahora parecía más pequeña. No de forma negativa, solo llena. La madera crujía diferente bajo más pasos. La tetera se vació más rápido. La leña desapareció el doble de rápido. Pero nadie se quejó. Todos se movían al ritmo como si ya hubieran hecho esto antes, o al menos entendieran lo que significaba sobrevivir al invierno con otros. Rutina, silencio y aprovechar cada retazo. Esa mañana, mientras se ponía el abrigo y abría la puerta, el viento soplaba, cortante y seco, cortando el patio con un aullido que removió al ganado en el alfiler. Salió y enseguida vio a Asa detrás de él. Ella la siguió descalza, salvo por mocasines gastados, con los brazos apretados sobre el pecho. Los cordones sueltos de su vestido de ciervo se abrieron de nuevo en su pecho, más por el lugar que por intención, pero Reed apartó la mirada por instinto y respeto. «Tienes frío», murmuró. No dijo nada, solo aprieta sus brazos. Sin pensarlo, se quitó el abrigo de nuevo y se lo entregó. Vaciló, entrecerrando los ojos, no por miedo, sino por orgullo. «Tómalo», dijo sin rodeos. «Me mudo». «No lo estás». Ella extendió la mano y cogió el abrigo. Sus dedos rozaron los suyos por un segundo, piel cálida contra manos ásperas y callosas. Se puso el abrigo sobre los hombros y se quedó quieta un momento, mirándole. Su expresión se suavizó un poco. «Regalas tu abrigo demasiado fácilmente», dijo. Reed se encogió de hombros rápidamente. «Solo hay uno de vosotros ahí tiritando». Esa fue la primera vez que casi sonrió. Fueron juntos al corral. Asa se quedó callada, observando cómo revisaba la puerta, cómo pasaba la mano por el costado de la mula, cómo recogía unos puñados de avena en el comedero y pasaba la bota por el barro helado para comprobar el drenaje. Ella la siguió, dando pasos con cuidado, su cuerpo moviéndose con una confianza tranquila. No pidió ayuda. Simplemente cogió el saco de pienso cuando se le soltó del gancho y lo mantuvo abierto para él. Notó que no llevaba guantes. Sus dedos estaban rojos por el frío. «¿Usas los caballos?», preguntó. «No de tu clase», respondió. «Los nuestros eran más rápidos, más pequeños. ¿Podrías usar ayuda?». No respondió, pero se quedó. De vuelta en la cabaña, Tula había empezado la sopa. Reed podía oler la grasa del cerdo salado y las cebollas silvestres calentándose en la olla. El chico jugaba ahora, en silencio con un palo que arrastraba por el borde de la piedra del hogar. Ren se sentó cerca de él, con las piernas recogidas bajo ella, una mano girando perezosamente una pequeña bolsa de cuero una y otra vez entre los dedos. Reed se sentó junto a la mesa. Le dolen los músculos. La parte baja de la espalda se la había tensado por cargar leña el día anterior, pero no dijo nada. Más tarde, mientras las mujeres comían, Asa se levantó y se dirigió al lavabo. Mojó un paño en el agua tibia y se arrodilló frente a Ren, que se estremeció ligeramente. Asa no dijo nada, solo cogió el pie de su hermana, desnudo y agrietado, sangrando en algunos puntos, y empezó a limpiarlo. Reed observaba desde el otro lado de la sala. Entonces se dio cuenta de que no eran solo mujeres viajando juntas. Se sostenían mutuamente, no hermanas de sangre, quizá, sino algo más antiguo, algo ganado. Observó cómo Asa envolvía el pie con una tira limpia de algodón que había arrancado de su propio dobladillo. Ren no habló, pero bajó la cabeza, bajó la barbilla. Era lo más parecido a un agradecimiento que Reed le había visto dar. Esa noche, después de que el fuego se intensificara y el viento sacudiera las ventanas con ráfagas fuertes, Reed se sentó junto a la estufa limpiando el fusil. Notó a Asa de pie cerca de la puerta, mirando el pestillo.
¿Te preocupa que todavía haya alguien ahí fuera?, preguntó. No respondió de inmediato. Entonces dijo: los hombres que quemaron nuestro campamento no llegarán tan lejos. No a pie. Pero si vendieron información, no lo harán. Intervino Reed. Venirse. Cierto. Ella le miró. No lo sabes. No, dijo, pero he visto hombres así. No persiguen lo que creen que ya está muerto. Asa asintió ligeramente, pero sus dedos se quedaron cerca del marco de la puerta, frotando la madera rugosa como si memorizara la veta. Dejó el rifle en el suelo. No está solo aquí, dijo. Se giró lentamente, su cuerpo delineado por la luz del fuego, su abrigo aún colgado sobre su cuerpo. Se deslizaba ligeramente por el hombro, dejando al descubierto la suave línea de piel hasta la clavícula. No lo levantó de nuevo, simplemente se quedó allí de pie. Tú no pediste esto, dijo. Reed negó con la cabeza. Nadie lo hizo. Aún así, añadió en voz baja. No cerraste la puerta. No habló. No hacía falta. El viento afuera volvió a levantarse, haciendo vibrar el pestillo, y luego se quedó en silencio. Asa caminó despacio y con firmeza, y se sentó cerca de la cocina, no a su lado, pero lo suficiente como para que sus rodillas casi se tocaran. «Has perdido a alguien», dijo. «Mi esposa», respondió tras una pausa. «Hace 6 años. Neumonía». Asa miró hacia el fuego. «Perdí a todos en una noche». Se quedaron allí sin hablar mientras el fuego estallaba y la respiración de los chicos se calmaba y se dormía detrás de ellos. Nadie se movió para apagar las lámparas. Nadie le decía a nadie dónde dormir. Y cuando Asa se inclinó y ajustó el tronco en el fuego con un palo, su brazo desnudo rozó las lecturas. Ella no se apartó, y él tampoco. Esa semana nevaba con fuerza. Empezó como un polvo sobre la cresta una mañana, pero a la noche siguiente, el suelo estaba cubierto, grueso y pesado, presionando todo. Las ramas de los árboles de mezquite se doblaban bastante. El pasador de la mula lleno de montas. El aire en sí parecía más tranquilo, apagado bajo el peso del invierno que se asentaba. Reed Olston se despertó temprano y se quedó despierto hasta tarde, trabajando para mantener la cabaña caliente, los animales alimentados y el techo despejado antes de que se hundiera bajo la nieve que no estaba hecho para cargar. Pero esta vez, no lo hacía solo. Asa se adaptó a las rutinas sin que se lo dijeran. Cortaba leña sin preguntar. Alimentó a la mula, luego entró y calentó sus dedos junto a la estufa antes de ayudar a Tula con lo que se estuviera cocinando. Seguía llevando su vestido de ciervo, remendado, deshilachado, tercamente bajo en el pecho, pero ahora llevaba un abrigo que Reed le había dado y una bufanda de lana que había encontrado en su baúl de almacenamiento. Se comportaba igual cada día, callada, concentrada, con una fuerza paciente que Reed respetaba profundamente. Ren seguía manteniendo distancia. Ella dijo poco, lo observó todo, pero su tensión se había aliviado. Ya no se estremecía cuando Reed entraba en una habitación. Una vez sacó al chico solo para acompañarlo por el borde de la cabaña y de vuelta. Él volvió con la cara roja y riendo. El primer sonido real de alegría que Reed había escuchado de él desde que lo encontraron. El chico, cuyo nombre ahora pronunciaban como Tojo, había empezado a hablar en susurros, principalmente con Asa, a veces con Tula, nunca con Reed, pero le seguía por el patio cuando Reed cargaba agua o revisaba trampas. No hacía preguntas, solo imitaba sus movimientos como si intentara aprender algo haciéndolo. A Reed no le importaba. Le recordaba a días más sencillos antes de que todo se quedara en silencio en su mundo. Una tarde, mientras la nieve cedía durante unas horas, Asa ayudó a Reed a despejar un camino hasta el gallinero. Trabajaron codo con codo, sin hablarse. Se movía con ritmo natural, su cuerpo fuerte y capaz. En un momento, se detuvo para quitarse la nieve de la manga y sorprendió a Reed observándola. Él apartó la mirada rápidamente, pero ella no. «Antes vivías con gente», dijo. «No es una pregunta, es una observación». Reed asintió una vez. «Hace mucho tiempo, soldados, exploradores, luego ganaderos, y después solo ella y yo». Asa miró hacia la cabaña. «¿La esposa que perdiste?» «Sí, murió aquí en la cama». Silencio. Entonces Asa dijo, «Es un buen lugar para morir. Cálido, cubierto». Reed no respondió.
Apretó la pala con fuerza y despejó otro camino en la nieve. Esa noche, después de cenar, guiso de conejo y pan duro. Se sentaron juntos en la cabaña mientras el viento soplaba afuera. Tula había empezado a coser un desgarro en la manga de Ren. Tumbarse encorvado con la cabeza en el regazo de Asa, el pulgar cerca de la boca, pero sin llegar del todo a ella. Se estaba volviendo más fuerte, comiendo más, respirando con más facilidad. El tinte púrpura en sus dedos se había desvanecido. Reed estaba sentado afilando su espada en la esquina, medio concentrado, medio escuchando cómo sonaba la cabaña con gente dentro. Personas reales moviéndose vivas, no fantasmas. Asa acarició el pelo de Toho, su mano moviéndose lenta y constante. «Necesita un padre», dijo de repente. Reed levantó la vista, sorprendido por la franqueza. «No te estoy pidiendo nada», añadió, leyendo su rostro. «Solo digo que necesita uno», asentí de nuevo. «Crecerá y se hará propio». «Quizá», dijo. «Pero chicos que no tienen hombres a los que seguir. O crecen salvajes o duros. A veces ambas cosas». Reed se recostó en la silla, miró el fuego durante mucho tiempo. «No soy muy de hablar», dijo finalmente. «Nunca lo fue». «No tienes que hablar», dijo sin mirarle. «Quédate». Más tarde esa noche, después de que los demás se hubieran acostado, Reed permaneció despierto, sentado junto a la estufa, observando cómo ardía el último carbón. El viento exterior se había suavizado. Los copos de nieve golpeaban suavemente el cristal de la ventana. Asa se acercó a su lado, envuelta en su abrigo, sus pies descalzos tranquilos sobre el suelo de madera. No habló, simplemente se quedó allí cerca de él. Su mano rozó su hombro y luego se posó allí. Reed no se movió. Cerró los ojos y lo dejó quedar. No se hicieron promesas, no se tomaron decisiones. Pero en ese momento, algo que había estado encerrado en lo más profundo de él cambió. No del todo, solo lo suficiente. Los días pasaban más despacio en pleno invierno. Pero cada uno tenía más peso. La nieve no se levantó. Se endureció, se congeló en crestas costrosas a lo largo de los aleros, se deslizó alto contra los postes de la valla y selló el paisaje en silencio. Reed Olston avanzó sin quejarse. Mantenía los caminos paleados, los animales alimentados, las trampas revisadas, sus manos en carne viva y su aliento nunca dejaba de notarse en el aire frío, pero trabajaba con firmeza, porque ahora había más que el mismo que mantener con vida. Dentro de la cabaña, el calor se mantuvo, apenas. La estufa ardía casi sin parar. Tula se había vuelto buena racionando la leña, estirando el calor durante largas noches con pilas de leña más pequeñas y quemaduras inteligentes. Ella y Ren ahora compartían tareas sin hablar mucho. No había roles asignados, ni reglas. Simplemente observaban lo que había que hacer y lo hicieron. Y Asa, ella había dejado de mantenerse apartada. Ahora estaba junto a Reed, a menudo sin aferrarse, simplemente en el establo, ayudándole a levantar cubos de agua en el patio, quitando la nieve del lomo de la mula junto al fuego mientras él tallaba, enhebrando cordones rotos de su abrigo en nuevas correas. A veces, cuando se cruzaban dentro de casa, sus hombros se rozaban. Su vestido seguía igual, reparado, estirado sobre su pecho, pero ahora tenía capas. El abrigo de Reed, una manta de lana colgada como un chal, un cinturón de cuero ajustado a la cintura. La ropa no ocultaba su figura, pero tampoco intentaban mostrarlo. Parecía una mujer con propósito, con los pies en la tierra, presente. Esa noche, después de que Tocho fuera acostado y Tula estuviera tendiendo una costura agrietada en la falda de Ren, Asa se acercó a Reed sin dudarlo. Estaba en el banco de trabajo lijando una tira de madera para un pestillo roto. «Nunca preguntaste qué éramos antes», dijo. Reed no levantó la vista. «No pensé que importara». «Puede que sí», dijo, con un tono inescrutable. «Dejaste el expediente y giraste despacio». «No éramos esposas», dijo con naturalidad. «No todos. No de la manera en que los blancos usan la palabra. Éramos lo que quedaba después de que los hombres fueran capturados por soldados, bandas rivales o enfermedades. No leas de inmediato. Sin juicio en su cara. Solo escuchando. Nos llaman malditos. Añadió a nuestra propia gente. Quiero decir, porque vivimos. No pareces maldito», dijo Reed. Asa ladeó la cabeza. «No te inmutas cuando dices eso».
Ya no me inmuto mucho. Asa se acercó. Ahora estaba justo delante de él, sin tocarle, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera oler el tenue aroma a tierra en su piel. Su aliento, cálido, se encontró con su mandíbula. «Mírame a mí», dijo ella, con voz baja. «Pero no lo aceptas». La garganta de Reed se apretó. Su mano permaneció quieta. Asa estudió su rostro. Luego, muy despacio, ella levantó la mano y puso una mano en su mejilla. Su pulgar rozó la cresta de una vieja cicatriz cerca de la mandíbula de su hombrera. Reed no se movió. No apartó la mirada. «No tienes que hacer nada», dijo. «Pero si quieres, me quedaría». Aún así, no habló. Se inclinó, acortando la distancia poco a poco. Su mano guió su rostro hasta que sus labios quedaron cerca de los suyos. Entonces ella le besó. Era suave, cuidadoso, deliberado. Un momento que parecía haberse ido construyendo en silencio a través de miradas compartidas, roces de hombros, acuerdos tácitos de mantenerse cerca y seguir sobreviviendo. Reed no se apartó. Lo dejó pasar. Cerró los ojos y se lo devolvió con suavidad, con contención. Su mano se movió a la curva de su cintura, sobre el cinturón, sobre la tela, sosteniéndola como algo frágil pero no frágil. No hablaron después. Pero esa noche, cuando los demás se tumbaron, Asa se quedó cerca de él junto al fuego. No tomó su mano. No lo necesitaba. Ella simplemente se sentó a su lado, su muslo contra el suyo, y su cabeza finalmente se inclinó hacia su hombro. Y Reed no se apartó. Se quedó quieto porque, por primera vez en años, alguien había decidido quedarse a su lado, no por necesidad, sino por deseo. Y eso importaba, aunque nadie lo dijera en voz alta. Más temprano ese día, Tula había preguntado en voz baja qué planeaban hacer en primavera. Reed no había respondido, pero ahora, mientras el viento afuera amainaba y el fuego calentaba el suelo de madera bajo sus pies, la respuesta empezó a formarse en su pecho. Simple, constante, claro, no se llevarían a ninguna parte. El deshielo comenzó con sonido antes de que se viera a la vista. Una mañana, el agua goteaba débilmente del borde del tejado, lo justo para llegar a la oreja de Reed Olston cuando salió a revisar las trampas. El aire seguía frío, pero se había suavizado. La luz también cambiaba con más amarillo que plata. Bajo la nieve, la tierra no se había rendido. Estaba esperando. Dentro de la cabina, el cambio fue más lento, pero igual de seguro. El silencio entre los cinco se había convertido en algo cálido, no vacío. Incluso Ren, que seguía hablando poco, sonreía ahora. Una o dos veces por las travesuras de Toho. Una vez, cuando Reed le pasó una taza de café sin decir palabra. Tula volvió a tararear cuando cocinaba. Su voz suave recorrió la habitación y hizo que el lugar se sintiera como un hogar en lugar de un búnker. Reír más a menudo ahora, a veces lo bastante alto como para despertarse temprano. Seguía a Reed al granero cada mañana, arrastrando una escoba o un palo, imitándolo con movimientos pequeños y torpes. El chico aún no hablaba mucho, pero no hacía falta. Reed enseñaba mostrando, no hablando. Una mañana, Asa se unió a ellos. Se quedó junto a Reed mientras él cepillaba la mula. Llevaba las mangas remangadas, las manos desnudas. El vestido de ciervo escotado que aún llevaba mostraba sus curvas cuando se inclinaba hacia adelante. Pero Reed había dejado de reaccionar. No porque no se diera cuenta, sino porque sí, y porque darse cuenta ya no le parecía debilidad. Se sentía como confianza. Le entregó el pincel. ¿Has hecho esto alguna vez?, preguntó. Negó con la cabeza. No, no importa. Mule no se quejará. Se rió. Un breve ril inesperado. Se rozaron en silencio durante un rato. El granero olía a paja, cuero y calor animal. La luz del sol se colaba a través de las rendijas rotas en haces estrechos. Reed la miró de reojo. Parecía tranquila, sólida, como si perteneciera allí. Más tarde, mientras volvía a la cabaña, Aschi se detuvo y miró a través del terreno. La nieve aún cubría la mayor parte, pero el camino que habían abierto hasta el cobertizo estaba ahora embarrado, no congelado. Pronto, dijo. Reed siguió su mirada. ¿Pronto qué? Pronto volverá a estar verde. ¿Y luego qué? No respondió. Se giró hacia él.
No planeamos llevarnos al niño e irnos, Reed. Si eso es lo que te preocupa. Negó con la cabeza. No. No estoy pidiendo nada, dijo. Sin promesa, sin tierras, pero no voy a fingir que esto no es algo. La boca de Reed se apretó. No se le daban bien las declaraciones. Se acercó un poco más. Nunca me preguntaste qué quiero. Dime si quieres. Quiero dejar de moverme, dijo. Quiero crecer sin correr. Quiero que Ren duerma sin un cuchillo en la mano. Quiero que tú la tararees sin mirar por encima del hombro. Su voz se suavizó. Y quiero despertarme cerca de alguien que no espere que le dé nada solo para seguir vivo. Reed sostuvo su mirada. Eso ya lo tienes, dijo. Oh. Lo estudió largo y en silencio. ¿Lo dices en serio? Él asintió. No te habría dejado quedarte si no lo hubiera hecho. Ella tomó su mano. Era la primera vez que lo hacía a plena luz del día, sin precaución, y lo colocó suavemente en su cintura. No para seducir, ni para tentar, solo para conectar. Quiero ser tuya, dijo sin rodeos. Pero solo si quieres que sea así. No porque esté aquí, ni porque sea hablando, porque me ves. Reed miró su mano y luego volvió a mirar sus ojos. Su pecho se alzó bajo la vieja piel de ciervo, su aliento cálido empañando el aire frío entre ellos. Su mano se quedó donde ella la había colocado. Luego la atrajo suavemente hacia sus brazos y la sostuvo en brazos. No con urgencia, solo el tiempo suficiente. Esa noche, Reed despejó un lugar en la repisa. Trasladó la vieja fotografía de su esposa a la estantería y la sustituyó por la bolsa de cuentas que Tula había colocado cerca de la ventana. No dijo por qué. Nadie preguntó. Todos lo entendían. En la oscuridad, Asa yacía a su lado por primera vez. De verdad a su lado bajo las mismas pieles, su piel cálida contra la suya, su brazo cruzado sobre su pecho. Nadie se escapó para dormir junto al fuego. Nadie hacía guardia. El chico soñaba en paz. La cabaña ya no parecía un espacio prestado. Se sentía como en casa, y nadie planeaba irse. La nieve se derritió rápido tras la primera lluvia. El barro cubría el camino desde la cabaña hasta el granero. El agua se derramaba desde las colinas y empapaba la tierra, inundando el cauce seco y convirtiendo el suelo antes quebradizo en tierra pesada bajo sus pies. Reed Olston estaba en el porche esa mañana con una pala en la mano. El aroma a pino descongelado y polvo húmedo impregnaba el aire. El vapor se elevaba del tejado con el sol. Por primera vez en meses, los pájaros habían regresado. Golondrinas bajas y descendientes que se movían por el borde del jardín como si hubieran estado esperando la señal adecuada. Dentro, la cabaña había cambiado de forma silenciosa. Las pieles estaban dobladas en un montón ordenado en lugar de esparcidas. El cristal agrietado de la ventana había sido remendado con un cuadrado de lienzo aceitado cosido cuidadosamente por Ren. La despensa estaba mejor organizada. El chico Toto tenía una esterilla tejida donde se acurrucaba por la noche en vez de dormir junto a la estufa. Y Tula dejó claro con palabras suaves que ahora necesitaba estructura, no solo calidez. No discutió. Había empezado a llamar la tía en voz baja, aunque parche de parche. Y a veces se permitía sonreír cuando él lo hacía. Reed se mueve más despacio hoy en día, no por la edad, sino por la observación. Observaba más, se tomaba tiempo para fijarse en cosas que solía pasar por delante. Notó cómo Ren había dejado de esconder un cuchillo bajo su manta. La forma en que Tula hablaba con más libertad cuando el viento se levantaba, contando historias de su infancia como si siempre hubieran pertenecido a este lugar. Y notó cómo Asa se movía cuando pensaba que nadie la miraba, sus manos rozando su vestido para dejarle plano, su cuerpo relajado, su rostro suavizado. No pasó por alto como ella se demoraba ahora cuando le tocaba. Su palma en su pecho por las mañanas, sus dedos rozando su brazo cuando pasaba. No pidió nada más de lo que ya tenían. Pero Reed sentía cómo crecía entre ellos. No es una pregunta, es una certeza. Esa noche, se sentaron juntos fuera mientras el cielo se volvía naranja. Asa estaba al borde de la valla, con los brazos cruzados y el pelo suelto sobre los hombros. Seguía llevando el mismo vestido, pero ahora estaba completamente reparado, cosido con esmero por Tula y por ella misma, y ajustado a la cintura con un nuevo cinturón de cuero que Reed le había dado. Enmarcaba completamente su figura, sus caderas, su pecho, la pendiente de su espalda,
y no apartó la mirada al notarlo. Ya no. Reed se puso a su lado, con los brazos cruzados en la misma dirección. Va a tener que levantar el tejado, dijo en voz baja. Asa ladeó la cabeza. Así que nos quedamos el tiempo suficiente para eso. Reed asintió levemente. Miró hacia las montañas. ¿Crees que otros han salido de nuestro campamento? Estaba bastante tranquilo y luego dijo que quizá no muchos. Asa inspiró por la nariz y luego exhaló despacio. Sobrevivimos. Dijo que debería significar algo. Sí. Se giró hacia él. Quiero que esto sea algo más que refugio. Unco. Quiero raíces, no solo supervivencia. La miró un largo momento, luego dijo, y luego quédate. Organízalo aquí. Se acercó, su cuerpo ahora pegado al suyo. Una mano descansaba sobre su pecho, los dedos extendidos. Su voz bajó. Quiero compartir tu cama. Reed no respondió con palabras. Se inclinó despacio y con seguridad, y la besó. Esta vez ni un roce de labios. Una conexión profunda y constante. Su mano subió por su cuello, sus curvas contra él, su respiración entrecortándose ligeramente. Esa noche, se unió a él bajo las pieles. Ni apresurados, ni desesperados, sus cuerpos encajaban como si se conocieran desde más tiempo que este largo invierno. Su mano guiaba la suya, lenta y segura. La luz del fuego parpadeaba sobre su pecho donde el vestido había sido bajado hasta la cintura, sus pechos llenos y desnudos contra él. Sus muslos rodearon sus caderas. No hablaron durante el encuentro, solo respiraron, se movieron juntos, se quedaron. Más tarde, ella yacía con la cabeza apoyada en su hombro, su brazo alrededor de su cintura, sus dedos recorriendo la cicatriz que se curvaba a lo largo de sus costillas. No necesito promesas, susurró. Tienes más que eso, dijo. Por la mañana, Ren los vio a través de la puerta, aún acurrucados. No habló, pero cuando trajo agua dentro, la dejó sobre la mesa con una suavidad que Reed no había visto antes. Al mediodía, el terreno exterior empezaba a mostrar brotes verdes a lo largo de la valla, y dentro algo había apoyado para siempre. A finales de la primavera, la tierra había recuperado completamente el color. Las colinas más allá de la cabaña, antes grises y áridas, florecían con flores silvestres amarillas y hierba dura de pradera. El suelo volvió a ser blando, de esos que toman huellas y las retienen durante un rato. La mula estaba mudando en grupos. Aves anidaban bajo los aleros. Y el arroyo que Reed creía que se había secado para siempre ahora corría estable y claro. Dentro de la cabaña, la vida se había asentado en algo que ya no parecía temporal. Toho se había hecho más fuerte. Pasaba más tiempo fuera que dentro, ayudando a los cañeros a cerrar las vallas y aprendiendo a recoger leña sin romper los jóvenes retoños. Sus palabras salían ahora con más libertad, mitad inglés, mitad apache, pero siempre preciso, cuidadoso, como si aún estuviera aprendiendo a confiar en su propia voz. Ren también se había hecho un lugar. Rara vez hablaba más de unas pocas palabras al día, pero siempre estaba en movimiento, cargando agua, reparando cuero, arreglando las bisagras de la puerta del granero. Ella se había hecho cargo del muro de arreos, organizando las herramientas de Reed mejor que él nunca. No sonreía a menudo, pero cuando lo hacía, era real. Tula pasó más tiempo en el jardín que había despejado detrás de la cabaña. Ella sacó verduras de la tierra obstinada, tarareando mientras trabajaba, tarareando cuando doblaba la ropa, tarareando mientras cosía. Ese sonido ya formaba parte del hogar. Bajo, cálido, firme como ella. Y Asa se había convertido en algo que Reed no se había atrevido a esperar de nuevo. No lo decía a gritos. No le pidió que cambiara ni dijera palabras para las que no estuviera hecho. Pero su presencia llenaba la habitación de una manera que nadie más podía. Compartía su cama cada noche, su cuerpo acurrucado junto a sus pieles poco gastadas, y se despertaba con él cada mañana, los hombros rozándose en la penumbra. Cocinaba cuando le apetecía, trabajaba cuando no le apetecía y siempre se tomaba tiempo para tocarle. Su hombro, su espalda, el lateral de su cara, lo justo para decir, estoy aquí, sigo aquí. Nunca hablaron de matrimonio, no formalmente. No había predicador, ni anillo. Pero la decisión ya se había tomado en silencio a través del acto de quedarse. Esa semana, Reed construyó un segundo alfiler para gallinas detrás del granero. Toho ayudó.
Las manos del chico seguían siendo pequeñas, pero su agarre era firme, y Reed le enseñó cómo sujetar un martillo, cómo alinear clavos con el pulgar, cómo probar el peso de una viga antes de colocarla. Trabajaban bajo el sol sin hablar mucho. Pero al final del día, cuando la valla ya estaba puesta y el coupé cubierto, Toto le miró y dijo: «¿Puedo llamarte padre?». Reed no habló de inmediato. Se le apretó. Se secó la frente con la manga. Miró al chico a los ojos. «Ya lo sabes», dijo. Esa noche, Reed sacó una vieja bolsa de aceite que no había abierto en años. Dentro había una hebilla de cinturón de la Unión plateada, desgastada y lisa. Se lo dio a Toho y dijo: «Era mío, ahora tuyo». Toho la sostuvo con ambas manos y asintió solemnemente. Las mujeres observaban desde el porche. Asa sonrió, apoyando la mano en su vientre. Aún no era obvio. No a nadie más que a Reed, que había notado cómo ella sostenía su cuerpo de forma diferente estos últimos días. Más lento, más pesado, protector. No preguntó. No lo necesitaba. Más tarde esa noche, mientras estaban sentados junto al fuego, Asa se apoyó en él. El niño se había ido a dormir. Ren y Tula hablaban en voz baja junto a la estufa, intercambiando ideas para la planificación de la próxima temporada. «Sabes», Asa dijo, «mi pueblo cree que la nueva vida llega cuando la tierra finalmente deja de llorar». Reed no dijo nada al principio, solo apoyó su mano sobre la de ella. Luego preguntó: «¿Y qué pasa con la gente?». «Eso también nos pasa». Asa giró su rostro hacia él. «Dímelo tú». Se inclinó y la besó despacio, profundo, seguro, como un hombre que ya no teme querer algo. Esa noche, permanecieron juntos en silencio, no por costumbre, sino por paz. De esos que solo llegan después de un largo invierno. Después de años cargando con el dolor sin donde dejarlo, ahora tenía un lugar, un nombre, una forma, una familia. Al amanecer, una brisa suave se coló por las rendijas de la ventana. El olor a tierra cálida y pino se coló. Reed se movió y luego miró a su derecha. Asa, aún dormida, con la mano descansando justo encima de su vientre bajo. Sonrió. Habían sobrevivido a lo que había pasado antes. Ahora elegían qué venía después. Y esta vez, nadie se la quitaría.